Desde el comienzo de la ciencia moderna, la humanidad ha estado fascinada con los múltiples tesoros prehistóricos que miles de científicos exploran alrededor del mundo. Sin embargo, ninguna criatura ha podido superar el impacto científico y cultural que lograron los prehistóricos pero colosales dinosaurios. Su legado se extiende desde el descubrimiento del Megalosaurus bucklandi en el siglo XIX hasta la actualidad, con especímenes recientes como el Canca australis en la Patagonia sudamericana. La sociedad humana se ha quedado con la boca abierta con cada nuevo hallazgo de estos animales mesozoicos. No obstante, los dinosaurios no solo han sido revolucionarios en el ámbito científico. Estos colosos de más de 200 millones de años también han sido la cara de increíbles logros culturales. Desde El mundo perdido y King Kong, hasta la icónica e inigualable Jurassic Park, la especie dinosauria siempre ha marcado hitos en la cultura popular. Las adaptaciones de los dinosaurios a la gran pantalla siempre han sido polémicas. En particular, esto se debe a que no suelen seguir de cerca los descubrimientos más actualizados de la época, priorizando una premisa y una apariencia más comerciales o palomeras. A pesar de eso, existe un cliché aún más grande: la representación de los herbívoros como seres tranquilos y pacifistas, enfocados en la convivencia mutua casi sin conflictos. Por otra parte, los carnívoros han sido utilizados para inculcar terror y paranoia, generando un sentimiento único de supervivencia al ver a estos feroces animales tan cerca con un solo objetivo: comer. Es en este último tema donde una misma empresa multimillonaria, centrada principalmente en la creación de arte para toda la familia, fue la responsable de concebir a dos carnívoros cinematográficos que se convirtieron en las peores pesadillas de la infancia. Por un lado está el Tyrannosaurus Rex, una criatura salida directamente de la cinta sonora Fantasía, del lejano 1940. Por el otro, el Carnotaurus robustus floridaensis, principal antagonista y terror de los protagonistas del primer largometraje hecho enteramente por CGI de la compañía, Dinosaurio del año 2000. ¿Quién ganaría un combate por la supremacía del territorio? Descubrámoslo. El Tyrannosaurus Rex es el depredador apex del territorio. Su hambre insaciable lo hace una criatura peligrosa y muy salvaje, que aprovechará cualquier oportunidad para mantenerse un día más con vida. Muy pocos le han hecho frente y esos pocos no han sobrevivido para contarlo. A pesar de todo eso, la caída primaveral que provocó una escasez de recursos desencadenó la gran extinción masiva de los dinosaurios y, con ello, la muerte del terópodo carnívoro más grande del mundo.
Hablando de sus capacidades físicas, este Tyrannosaurus Rex es un potente destructor de animales. Desde el inicio se muestra como el terror de toda la fauna del lugar, incluyendo a criaturas como los ceratópsidos, saurópodos u ornitópodos. Estos animales tenían grandes fortalezas biológicas, tales como armas peligrosas, una gran velocidad o un peso de numerosas toneladas. Aunque a ciencia cierta no sabemos si taxonómicamente eran inferiores al Tyrannosaurus Rex, la mera hazaña de infundir un terror genuino en todo un ecosistema y equipararse en velocidad con ellos es algo digno de destacar. Las hazañas físicas de esta reencarnación del Tyrannosaurus Rex se basan en una escena precisa: su enfrentamiento a muerte contra el Stegosaurus. El depredador es capaz de alcanzarlo a pesar de la gran distancia obtenida por el herbívoro, equiparándose con este en combate. Cabe destacar que estos animales eran capaces de alcanzar los 17 km por hora y pesar 5 toneladas. Posteriormente, el Rex fue capaz de someterlo con su poderosa mordida, justo antes de recibir un potente golpe directo en el cráneo. La potencia física del Stegosaurus era tremenda. Su enorme cola podía atravesar fácilmente a un Allosaurus, un reptil altamente resistente cuyos potentes huesos soportaban presiones de alrededor de 5.000 kilogramos, lo que equivale a poco más de 5 toneladas, sin sufrir fracturas. Sin embargo, los descubrimientos paleontológicos demuestran que el Stegosaurus era lo suficientemente brutal como para atravesar por completo al Allosaurus, ignorando su resistencia física. Volviendo al Rex, resistir un coletazo de ese calibre es una hazaña increíble, pero la acción no termina ahí. También soportó sin problemas unos cuantos golpes más, sin mostrar signos visibles de debilidad o dolor. Es más, la furia de su contraataque fue lo suficientemente descomunal como para voltear por completo al estegosaurio y, posteriormente, romperle el cuello de un mordisco limpio. En definitiva, el Tyrannosaurus Rex podría alcanzar el nivel estructural sin complicaciones al derribar y superar a criaturas de más de 5 toneladas de puro hueso y músculo. Asimismo, alcanzaría una velocidad humana máxima o rozando lo sobrehumano al mantenerse a la par de criaturas capaces de llegar a los 40 km por hora. Esto es un gran logro, ya que se especula que los Tyrannosaurus Rex reales solo podían alcanzar los 15 km por hora. No obstante, al hablar con precisión de su potencia de ataque, la situación se complica. Para empezar, hay que aclarar que en la época en la que se basó esta representación, se tenía una idea obsoleta del Tyrannosaurus Rex. Se le dibujaba con una postura totalmente erguida, lo que le daba una altura de 5 metros, superior al espécimen actual, pero con un menor peso corporal, ya que no se conocía la existencia de Scotty, el Tyrannosaurus Rex más robusto descubierto en la historia real, con un peso estimado de 8,87 toneladas. Con esto aclarado, prosigamos. Si consideramos que este Tyrannosaurus Rex tiene un peso promedio de 7 toneladas, que corresponden a 7.000 kilogramos, y que, debido a lo narrado en el análisis, alcanza los 40 km por hora, lo que equivale a un aproximado de 24,85 millas por hora, debemos aplicar la física del movimiento. Para descifrar el impacto de su embestida, se utiliza la fórmula de la energía cinética, la cual dictamina que la potencia final se obtiene al multiplicar la mitad de la masa del cuerpo por el cuadrado de su velocidad lineal. Para llevar a cabo este proceso en el sistema internacional, primero transformamos la velocidad dividiendo los 40 km por hora entre el factor constante de 3,6, lo que nos da 11,11 metros por segundo. Luego, elevamos esta velocidad al cuadrado multiplicando 11,11 por sí mismo, obteniendo un resultado de 123, cuádruple de la unidad. Finalmente, multiplicamos esta cifra por la mitad de la masa del dinosaurio, que son 3.500 kilogramos, dando como resultado una potencia de choque de 432.012 julios. Si pasamos el resultado anterior de forma directa a megajulios, dividiendo la cifra entre 1.000.000, obtendremos 0,43 megajulios como resultado final para determinar la capacidad de impacto de su embestida. Esta descomunal fuerza cinética le permite rozar un poder destructivo considerable, una potencia excelente que se ve respaldada por las 6 toneladas de fuerza pura en la mordedura del Tyrannosaurus Rex. La inteligencia animal del Tyrannosaurus Rex es estándar. Aunque se le representa como una bestia asesina, es simplemente un animal con el instinto de supervivencia en su entorno. Su durabilidad es un aspecto alto, al haber sido capaz de correr y luchar durante un lapso prolongado sin mostrar fatiga inmediata. Sin embargo, como todo ser vivo, tiene un límite biológico y puede fallecer por la falta de recursos básicos como agua, comida o un clima favorable.
Como armas extra posee su mordedura letal, capaz de romper huesos como si fueran palitos. También cuenta con algo muy poco común en esta clase de representaciones cinematográficas o literarias: sus brazos. En este segmento se ve perfectamente que puede utilizar sus extremidades delanteras para apoyarse y derribar a sus presas. Su alcance depende de su propia longitud de aproximadamente 12 metros, contando con la ventaja antes dicha de que sabe utilizar todo su cuerpo para atacar. Finalmente, sus debilidades serían las características naturales de cualquier animal: su salvajismo y el agotamiento progresivo en combate. Por suerte para el Rex, en este enfrentamiento le toca medirse contra otro oponente que posee exactamente sus mismas desventajas biológicas. Definitivamente, una de las representaciones más grandes, importantes y poderosas que jamás se hayan realizado del rey de los dinosaurios. A pesar de que en el ámbito del power scaling no sea tan sonado, lo hecho por Walt Disney y su compañía es algo único y hermoso. Por eso, si tienen un tiempo libre, les recomiendo escuchar y apreciar toda la obra de fantasía. No los decepcionará. Los Carnotaurus robustus fueron una especie carnívora que se especializó como el depredador alfa de su ecosistema. No temían cazar a cualquier presa de gran tamaño que encontraran para poder sobrevivir. Luego de la caída del meteorito, 2 especímenes lograron sobrevivir. Guiados por sus grandes instintos, siguieron el camino de los herbívoros, que también habían salido con vida de tal suceso, alimentándose de sus cadáveres. Sin embargo, durante un encuentro en una cueva entre los protagonistas y los antagonistas, un derrumbe asesinó a uno de ellos. El sobreviviente juró venganza y, al final de la película, regresó para cazarlos a todos. No obstante, al ver que finalmente unieron fuerzas para detenerlo, decidió ir tras uno de los integrantes que había abandonado la manada. Tras una brutal pelea en la que estuvo a punto de acabar con los 3 líderes principales, el gran toro carnívoro se extinguió al caer desde una gran altura. Antes de analizar sus capacidades físicas, es fundamental abordar una de las mayores polémicas sobre los dinosaurios en el cine: las estimaciones de tamaño del Carnotaurus de Disney. No es una sorpresa que esta reencarnación cinematográfica presente proporciones notablemente exageradas e imprecisas en comparación con el animal real. Las dimensiones nunca se establecen con firmeza en la película y han provocado especulaciones que van desde los 4 hasta los 7 metros de altura. Con base en un detallado análisis comparativo realizado por el creador de contenido GMD02, se ha concluido rigurosamente que el depredador mide 4,5 metros de alto. Esta conclusión se sustenta en el concepto original, ya que inicialmente el villano principal del filme iba a ser un Tyrannosaurus Rex, por lo que es lógico que la producción mantuviera el diseño con las dimensiones estimadas para el rey tirano a pesar del cambio de especie. Asimismo, al analizar la escena en pantalla donde el depredador atrapa a un Pachyrhinosaurus, se observa que estos dinosaurios apenas le llegan a la rodilla al carnívoro.
Gracias a la comparativa visual queda demostrado que este Carnotaurus ficticio iguala o supera ligeramente el tamaño de un T-Rex real, consolidando unas dimensiones finales de 4,5 metros de alto, poco más de 12 metros de largo y un peso estimado de 8 toneladas. Sin nada más que aclarar, continuemos. En fuerza, el gran toro carnívoro robusto de Florida ha logrado someter y lanzar como muñecos de trapo a herbívoros de gran tamaño. Siendo más específicos, los Pachyrhinosaurus y los iguanodones, aunque estos últimos son actualmente invalidados, llegándose a conocer que no vivieron en América. Pero de todas maneras, se puede tomar sus estimaciones como válidas para el tiempo de la película. Estas criaturas podían llegar a alcanzar un peso estimado de 2 y 4 toneladas respectivamente. Para determinar su fuerza real, debemos analizar su hazaña frente al Pachyrhinosaurus de 4 toneladas. Como el herbívoro se anclaba firmemente cuadrúpedo al suelo ofreciendo resistencia activa, la física nos indica que para romper esa inercia, arrastrarlo y sacudirlo lateralmente por el piso con total facilidad, se requiere un factor de multiplicación de 2,5 veces la masa del rival. Multiplicando las 4 toneladas del ceratópsido por este factor de 2,5, obtenemos que el Carnotaurus genera un estimado exacto de 10 toneladas de fuerza neta en su cuello y torso. Pasando al apartado de su velocidad, esta criatura se mantiene en un rango sobrehumano para su escala. En la película vemos que es un corredor nato que va a la par de la estampida y logra dar caza al Pachyrhinosaurus canadensis, un animal capaz de desplazarse a unos 32 km por hora. Para poder recortar esa distancia a campo abierto y alcanzar a su presa, el Carnotaurus de Disney debía desplazarse a una velocidad constante de 48 km por hora en trayectorias rectas. Cabe destacar que, en la realidad, el Carnotaurus fósil es considerado uno de los terópodos más rápidos de todos, debido a sus potentes músculos de las piernas, estimándose su velocidad en un rango superior. Sin embargo, dado el descomunal tamaño de la versión cinematográfica, sus 48 km por hora encajan perfectamente con el límite mínimo de la velocidad real de su especie, demostrando que sigue siendo un animal sumamente veloz, a pesar de su inmensa masa corporal. Su resistencia es un aspecto alto, alcanzando un nivel de aguante estructural sobresaliente. Esto queda demostrado en la escena del colapso de la cueva provocado por el sacrificio de Bruton. Para entender la magnitud de este aguante, realicemos un cálculo directo de la masa del derrumbe. La cueva colapsó cubriendo un volumen estimado de 60 metros cúbicos. Si multiplicamos ese volumen por la densidad de la roca sólida, que es de 2.600 kilogramos por metro cúbico, obtenemos que al Carnotaurus le cayeron encima aproximadamente 156.000 kilogramos, lo que equivale a 156 toneladas de peso muerto. Al caer desde el techo a unos 6 metros de altura, la física nos indica que la fuerza en caída libre liberó un impacto masivo de más de 9 megajulios de energía. Este derrumbe fue tan letal que sepultó y mató instantáneamente a Bruton y al Carnotaurus más chico. Sin embargo, el macho alfa asimiló el impacto sin que su estructura ósea fuera pulverizada y tuvo la vitalidad para sobrevivir al sepultamiento. Tras el derrumbe, el depredador no fue inmediatamente a cazar, sino que se retiró directamente de la cueva para recuperarse del trauma físico durante la noche, pero a la mañana siguiente ya se encontraba buscando venganza y rastreando nuevamente a la manada sin demostrar debilidad. Para determinar la potencia de ataque de su embestida, aplicamos la misma física del movimiento explicada en el análisis anterior. Al cruzar sus 8 toneladas de peso con la velocidad lineal de 48 km por hora, el resultado final de la energía cinética se redondea en un aproximado de 0,71 megajulios como capacidad de impacto final. Esta fuerza le otorga un poder de choque brutal a nivel de muro reforzado que se complementa con la enorme potencia destructiva localizada en sus mandíbulas, ideal para desgarrar las defensas de cualquier oponente. La inteligencia del Carnotaurus es puramente animal. Aunque demuestra un olfato y un sentido de orientación sumamente agudos, que le permiten rastrear a los herbívoros desde muy lejos a través del desierto, carece de maldad real y se guía por sus instintos básicos de supervivencia y el hambre, mostrando una baja adaptabilidad táctica al entrar en pánico y confundirse cuando la manada se une para plantarle cara. Su durabilidad es un aspecto alto, al haber sido capaz de resistir el impacto de un derrumbe masivo y continuar su búsqueda de venganza tras un período de recuperación sin fatiga aparente. Sin embargo, como todo ser vivo, tiene un límite biológico y puede fallecer por la falta de recursos básicos. Como armas extra posee su mordedura letal.
En la vida real, el espécimen fósil poseía una mordida relativamente débil de unos 731 kilogramos en la parte posterior. Sin embargo, debido al colosal tamaño de 8 toneladas de la versión de Disney, esta fuerza se multiplica alométricamente por 4 en base a su masa muscular aumentada. De este modo, sus mandíbulas alcanzan un máximo de 2,92 toneladas de presión en la parte posterior, dándole una capacidad ideal para desgarrar carne profunda y sostener presas enormes. Cabe destacar que sus cuernos frontales sobre los ojos sí se logran usar varias veces como un contragolpe brutal y eficiente para enfrentarse a sus presas. Su alcance depende de sus 12 metros de longitud corporal, aprovechando sus largas piernas traseras para avanzar muchos metros por cada zancada. Finalmente, sus debilidades serían su salvajismo ciego y una debilidad psicológica. Está acostumbrado a cazar mediante el miedo, por lo que su estrategia se cae a pedazos si se topa con un rival experimentado que no le teme y decide sostenerle la mirada para pelear. Este fue el primer vistazo para muchos al Carnotaurus. A pesar de lo ambiguo de su diseño, la marca histórica que dejó jamás se podrá eliminar. Ya analizamos a ambos contrincantes. Conocemos sus habilidades, así como sus ventajas y desventajas. Lo único que nos falta saber es lo más importante: ¿quién ganaría en una hipotética batalla? Ahora mismo estamos a punto de iniciar un relato ficticio sobre el encuentro entre estos dos depredadores Apex. Para esta batalla se tomarán algunas reglas básicas que garantizarán un enfrentamiento justo. Primero, ocurrirá en un escenario ficticio donde ambos habrían podido convivir. Segundo, ambos contrincantes dispondrán de todas sus armas naturales para dañarse mutuamente. Quedan automáticamente descartadas las habilidades externas. Por último, pero no menos importante, el campo de batalla será totalmente neutral para evitar que el terreno beneficie a uno más que a otro. Sin nada más que aclarar, los invito a dejar en los comentarios quién creen que será el vencedor. Que comience el combate. En un terreno selvático y rocoso, los animales prehistóricos vivían tranquilamente. Desde los ceratópsidos compartiendo caminatas, hasta los saurópodos estirándose para poder arrancar las hojas de los árboles más altos. Los estegosaurios se recostaban en manadas, mientras los plateosaurus cuidaban de sus futuras crías. Todos habitaban en una aparente paz y convivencia mutua, sin ningún conflicto. Sin embargo, el cielo se tornó tormentoso y pronto una gran lluvia amenazaba con caer. Esto resultaba favorable, ya que últimamente los recursos del entorno habían empezado a escasear, obligando a muchas criaturas a morir de hambre o a migrar hacia territorios mucho más lejanos. Pero de un momento a otro, la tranquilidad se cortó abruptamente por un gran rugido. No necesitaban verlo para saber la amenaza que se avecinaba. El Tyrannosaurus Rex se había levantado de una larga siesta y despertaba con un hambre insaciable. Los animales huyeron despavoridos por el terror del gran carnívoro del territorio. El tiranosaurio intentaba morder cualquier cosa que se moviera ahí, mientras más corrían las presas, las ansias del depredador por desgarrar carne aumentaban. Buscando salvar su vida, un Parasaurolophus se adentró en la oscuridad del bosque para ocultarse. Desde las sombras, observaba cómo el Rex correteaba a toda la fauna, cerrando su hocico con la velocidad de una mariposa en primavera, pero con la letal diferencia de que esos dientes eran una trituradora de carne que acabaría con cualquiera. De repente, el ambiente se congeló.
Una densa gota de saliva cayó desde las alturas, manchándole la cara por completo. El indefenso herbívoro supo perfectamente que el otro carnívoro gigante del lugar también se acababa de despertar. A unos metros de allí, el Tyrannosaurus Rex logró derribar a un gran estegosaurio y se disponía a alimentarse. Sin embargo, su atención se desvió al observar cómo a lo lejos un Carnotaurus acababa de cazar con una velocidad perfecta a un Parasaurolophus de menor tamaño. El tiranosaurio observaba fijamente cómo el toro carnívoro despedazaba los restos de su presa hasta devorarla por completo. Había sido una buena comida para el invasor, pero insuficiente para saciar el apetito voraz de un cazador de semejante escala. Pero el animal de los grandes cuernos también detectó la silueta del Tyrannosaurus, quien custodiaba su botín recién obtenido. El Carnotaurus vio una oportunidad de oro para alimentarse sin el esfuerzo de volver a cazar y, de paso, ganar territorio al ahuyentar a un posible competidor directo. El Carnotaurus robustus corrió con decisión hasta plantarse frente al Tyrannosaurus Rex, rugiendo de inmediato para intentar intimidarlo con su aspecto agresivo. El tiranosaurio, lejos de ceder, respondió con un bramido de igual magnitud mientras se plantaba sobre su presa, dejando en claro que no pensaba compartir su alimento. En ese instante, el Carnotaurus se percató de que su contrincante era más alto, pero impulsado por un hambre ciega, rugió aún más fuerte y adoptó una posición de combate, advirtiéndole corporalmente que lucharía por reclamar el cadáver. El Tyrannosaurus Rex, con el instinto de un gladiador experimentado, imitó la postura de pelea dispuesto a defender lo que legítimamente había cazado. Ambos titanes se miraron fijamente a los ojos. En cualquier instante el cañón estallaría en caos, y los herbívoros que huyan se convertirían en los espectadores de una batalla brutal y encarnizada por el dominio absoluto del territorio. El Carnotaurus comenzó atacando de inmediato, abalanzándose en línea recta con la intención de aferrar el cuello del Tyrannosaurus Rex entre sus mandíbulas. Sin embargo, el Tyrannosaurus Rex, lejos de dejarse sorprender, reaccionó rápidamente y arremetió con todo su cuerpo para intentar derribar a su rival. Ambos colosos chocaron en una brutal tacleada frontal que los dejó momentáneamente desorientados. Pero quien se llevó la peor parte fue el Tyrannosaurus Rex, que al ser impactado de lleno por la embestida de su contrincante, perdió el equilibrio y cayó pesadamente al suelo rocoso. El Carnotaurus no desaprovechó la oportunidad. Cayó sobre él y clavó sus dientes directamente en el cuello del Tyrannosaurus Rex. El Tyrannosaurus Rex rugió de dolor, pero en una reacción desesperada, lanzó una patada ascendente con sus potentes patas traseras directo al pecho de su rival, haciéndolo retroceder y ganando el tiempo necesario para volver a ponerse de pie y reposicionarse en combate. El Carnotaurus intentó reanudar su ofensiva rápidamente, pero el Tyrannosaurus Rex lo frenó en seco con un violento zarpazo en el rostro que le hirió gravemente un ojo, para acto seguido, cerrar sus mandíbulas sobre la espalda del Carnotaurus. El Carnotaurus bramó adolorido, y usando la dureza de su propio cráneo, le propinó un severo cabezazo al Tyrannosaurus Rex, dándole un fuerte golpe que desestabilizó al Tyrannosaurus Rex una vez más. Sin embargo, antes de tocar el suelo, el T-Rex respondió prensando una de las patas de su oponente, dejando una marca de dientes brutal e imborrable. Los dos contendientes se separaron de golpe, tomando distancia para evaluar al contrario y respirar entre la sangre derramada. El Tyrannosaurus Rex volvió a arrancar en carrera para triturar el cuello del Carnotaurus, pero este, haciendo gala de sus reflejos, se apartó en el último segundo. Aprovechando el fallo, el invasor intentó morder el cráneo del Tyrannosaurus Rex, pero este se sacudió con violencia, quitándoselo de encima para contraatacar con una mordida cervical despiadada. Desesperado, el gran carnívoro comenzó a golpear la espalda del Tyrannosaurus Rex para forzarlo a soltarlo. Una vez libre, el Carnotaurus atrapó uno de los cortos brazos de su rival y, ejerciendo presión, fracturó el hueso por completo. El Tyrannosaurus Rex lanzó un rugido agónico por el dolor insufrible y se alejó tambaleándose de su oponente. El primer asalto había concluido y ambos titanes se concedieron unos breves segundos de tregua.
El Carnotaurus aún se quejaba por el castigo en su cuello y el ojo herido, pero el Tyrannosaurus Rex no se quedaba atrás, experimentando una intensidad de dolor que jamás había sentido. Ambos habían sufrido daños masivos y ninguno estaba dispuesto a dejar ir al rival sin cobrarle el precio de haberse cruzado en su camino territorial. El segundo asalto estaba a punto de comenzar, y los dos corrieron al encuentro. El Carnotaurus intentó exprimir su velocidad lineal, pero la herida en su pata posterior le dificultó la movilidad. Debido a esta traba anatómica, fue interceptado de lleno por el Tyrannosaurus Rex, quien lo atrapó ferozmente del cuello, ensanchando sus heridas previas y logrando derribarlo contra la tierra. Cuando el Tyrannosaurus Rex se disponía a pisarlo con todo su peso para acabar con su vida, el Carnotaurus, en un último reflejo de supervivencia, rasgó la piel de su agresor con la punta de sus cuernos frontales. El Tyrannosaurus Rex retrocedió por el corte e intentó volver a morder, pero el Carnotaurus ya había logrado levantarse y le conectó un cabezazo directo que lo mandó al piso. El Tyrannosaurus Rex estaba prácticamente a merced de su rival. Sin embargo, en un movimiento veloz desde el suelo, cerró sus fauces en el abdomen del invasor, provocándole una hemorragia severa. El Carnotaurus retrocedió entre rugidos de furia y dolor. El Tyrannosaurus Rex se reincorporó de inmediato y se abalanzó con rabia, atrapando uno de los pequeños brazos de su contrincante, para arrancarlo de cuajo en un despliegue de brutalidad pura. En ese preciso momento, las primeras gotas de una intensa lluvia empezaron a caer sobre el territorio. Ambos animales estaban demasiado heridos y, lógicamente, la gravedad de los daños ponía en duda que pudieran seguir con vida después de esto. Pero en el ambiente flotaba algo. La mirada del Tyrannosaurus Rex reflejaba una furia animal. Era esa clase de mirada que le advierte a cualquier criatura que lo mejor es huir. Una advertencia que un hambriento competidor decidió desafiar. Así comenzó el asalto final. Todo se definiría en este instante, y el superviviente se coronaría como el depredador supremo del lugar. Los ataques se sucedieron uno tras otro sin dar tregua. El Carnotaurus hería con coletazos directos las piernas del Tyrannosaurus Rex, provocándole un ardor impresionante, mientras el Tyrannosaurus Rex usaba sus garras traseras para rasgar la piel de la zona inferior de su oponente. Ambos se estaban destruyendo mutuamente y era evidente que tarde o temprano las fuerzas de alguno iban a ceder. El Tyrannosaurus Rex esquivaría un avance, y acertaría una mordida colosal y directa en el cráneo del Carnotaurus robustus floridaensis, fracturando la estructura ósea y haciendo que la sangre brotara en abundancia. El invasor, quebrado físicamente y con su estrategia basada en el miedo totalmente destruida al ver que su rival no cedía, emitió un alarido de derrota como nunca antes y retrocedió. Casi sin poder mantenerse en pie y con la cabeza ensangrentada, el Carnotaurus decidió emprender la retirada. Mientras se marchaba de forma lenta, comprendió que acababa de perder el territorio y que la pérdida de sangre sellaría su destino muy pronto. Antes de adentrarse en la espesura del bosque para no salir jamás, lanzó un último rugido que resonó por todo el lugar. El Tyrannosaurus Rex, erguido sobre el territorio y coronado por la tormenta, rugió con toda la potencia de sus pulmones, reclamando su victoria como el verdadero rey tirano. Las precipitaciones continuaron limpiando la sangre del terreno, pero la fauna local, al ver el desenlace, retomó sus rutinas sin más interrupciones. Las vidas de los herbívoros siguió su curso, mientras el Tyrannosaurus Rex saboreaba su presa con el inconfundible sabor de la victoria. Luego de este contundente relato, se pueden determinar algunas cosas. El enfrentamiento habría sido extremadamente agotador y difícil para ambos rivales. Podrían haberse matado fácilmente, aprovechando sus habilidades superiores en un duelo contra otro carnívoro gigante. Pero entonces, ¿por qué el Tyrannosaurus Rex terminó reclamando el territorio y saliendo victorioso? Bueno, aquí es donde haremos un análisis comparativo de ambos y destacaremos varias diferencias clave. En términos de capacidades físicas, son muy similares en altura, peso y longitud. El Carnotaurus tiene una ligera ventaja en fuerza y una mayor velocidad, que podría usar para atacar constantemente al T-Rex. El T-Rex, por otro lado, posee una tolerancia al dolor considerablemente mayor, lo que podría darle ventaja. La pelea se decide prácticamente por una comparación de la fuerza de mordida, donde el T-Rex sale victorioso.
Aunque estimamos que el Carnotaurus tiene una mordida poderosa, está muy por debajo de la fuerza de mordida promedio del Tyrannosaurus Rex de 6 toneladas. Además, esta mordida no es solo para morder, es lo suficientemente potente como para agarrar presas grandes y voltearlas. El Carnotaurus tendría que tener mucho cuidado de no ser mordido en zonas como el cuello o la cabeza, ya que una mordedura de esa magnitud podría causarle graves daños. El Carnotaurus tiene una fuerza de embestida superior, pero la diferencia no es significativa, y el T-Rex podría usar fácilmente su altura para mantenerlo a raya. Si el T-Rex se acerca lo suficiente y lo muerde en un punto vital, podría acabar con la pelea. Aunque esto no sería fácil debido a la gran resistencia física del Carnotaurus, un ataque letal o ver que su rival no se rinde lo obligaría a retirarse de la lucha. Seamos claros, el Carnotaurus aguantaría un buen rato en combate, pero si el Tyrannosaurus Rex no cede ante el dolor, eventualmente se retiraría. Esto demostraría que no es un oponente fácil y el Carnotaurus intentaría evitar la muerte retirándose, aunque en nuestra historia el espécimen alfa se dio cuenta demasiado tarde y selló su destino por la pérdida de sangre. Por otro lado, otros aspectos como el alcance, la inteligencia o la durabilidad se mantendrían en un margen muy pequeño. Pero hay algo que no se mencionó mucho pero que estaba presente en los análisis: la experiencia en combate. Y en este aspecto, el Carnotaurus se queda considerablemente corto en comparación con el T-Rex. Mientras que el Carnotaurus estaba acostumbrado a cazar fácilmente a sus presas y verlas huir, confundiéndose ante la primera señal de resistencia unida de la manada, el Tyrannosaurus Rex demostró que nunca retrocedía y lucharía contra cualquier criatura por comida. El Stegosaurus, aunque asustado, demostró ser un rival digno que podría haber matado fácilmente a otros carnívoros más pequeños con un solo coletazo. El Carnotaurus no parecía tener que cazar ferozmente en combate con presas más grandes y realmente desafiantes, por lo que puedo afirmar que si el Stegosaurus hubiera habitado con el Carnotaurus, los problemas de caza que hubiera vivido serían mayores y lo habrían obligado a llevar sus habilidades físicas al límite absoluto. En resumen, el Tyrannosaurus Rex, con sus grandes características físicas, podría superar en un combate al Carnotaurus por su mayor experiencia en combate, la cual sería crucial para contrarrestar a su rival, y su arma más importante, su poderosa mordedura que al usarla en un lugar específico como el cuello o cabeza del Carnotaurus lo dominaría por completo. A pesar de la superioridad en velocidad, el Carnotaurus no posee una reacción lo suficientemente buena para que pueda esquivar un ataque de tal magnitud en corto rango y, a pesar de sus grandes características, recibir la mordida terminaría por fundir por completo la batalla a favor del Tyrannosaurus Rex. No sería una batalla fácil y perfectamente el Carnotaurus robustus floridaensis podría ganar, pero el Tyrannosaurus Rex, debido a que supera a su rival en cualidades un poco más importantes en esta clase de combate, terminaría por cerrar la batalla dándolo como el ganador. Muchas gracias, querido espectador, por quedarte hasta aquí. Sin dudas, ha sido mi video más elaborado y sería un gusto total para mí que puedas darle like y suscribirte para más contenido de mayor calidad que este, a pesar de que nadie ve mi canal muerto. También quisiera disculparme por la inactividad, pero las responsabilidades y el tener que levantarme de un gran hoyo de tristeza y amargura me restó gran tiempo y terminó causando una escasez de contenido que, lo juro por Dios, no quisiera que vuelva a pasar y no abandonarlos por completo. Su apoyo de verdad vale muchísimo para mí. Bueno, este sería el final de esta producción. Nos vemos en la próxima y que tengan unos buenos días, tardes o noches. Hasta pronto.